¿Cuántos pedófilos has atrapado? 288. ¿Cuántos niños has encontrado? Este es el crimen internacional con más rápido crecimiento que el mundo haya visto. Ya ha sobrepasado el tráfico ilegal de armas y pronto sobrepasará el tráfico de drogas. Porque solo se puede vender una bolsa de cocaína una vez. Pero un niño, de 5 a 10 veces al día. Los niños de Dios no están a la venta. En cuanto cierro los ojos, veo los rostros de esos niños. ¿Cuántos pedófilos has atrapado? 288. ¿Cuántos niños has encontrado? Timoteo, tú rescatas niños, ¿verdad? Quizá puedas ayudarme a encontrarla. Te lo prometo. Somos de Seguridad Nacional. Sabes que no es nuestro trabajo ir a rescatar niños hondureños en Colombia. Si no hacemos nada, será una pesadilla. Imagina entrar a su habitación ahora mismo y ver su cama vacía. ¿Qué haríamos? Renuncia a tu trabajo y rescata a esos niños. En este momento podría estar a una cuadra o podría estar en Moscú, Bangkok, Los Ángeles. Los atrae con su apariencia, les promete el sol y la luna. Es territorio rebelde. Nadie entra ahí, ni el ejército, ni la policía, ni nosotros. ¿Y si ella fuera tu hija? Nadie vendrá a rescatarnos. Estarán solos. Este trabajo te hace pedazos. Y esta es mi única oportunidad de juntar esos pedazos de nuevo. Cuando Dios te dice lo que tienes que hacer, no puedes dudar. Dones espirituales. Hace un par de semanas vimos los dones espirituales y que cada uno de nosotros tenía dones espirituales. Entonces esto es muy importante porque, como veíamos en 1 Corintios 12, esos dones buscan que Cristo sea conocido. Y también es importante lo siguiente. Dice en otra parte de las epístolas, en Romanos, que nosotros somos como un cuerpo. Y cuando la cabeza hace algo, tiene que estar conectado con la mano. Cuando la boca no está conectada con los ojos, seguramente puede cometer incoherencias. Esto es muy, muy, muy importante, porque tus dones deben estar al servicio de la gloria de Cristo. Tus dones no son para que tú seas conocido, para que tú seas reconocido, sino para que Cristo sea conocido. Piensa en aquellas personas que de manera elocuente pueden enseñan y tienen esa capacidad de pasar un conocimiento. Si enseñan un conocimiento que es cerrado, no va a estar en comunión con el Espíritu. Si una persona tiene un discernimiento muy alto y lo utiliza para manipular a las otras personas, va a ser muy complicado que pueda vivir en el Espíritu, porque lo que busca es hacer las cosas para sí. Entonces, los dones que son individuales deben estar en comunión con los dones de las otras personas para que entonces se den las manifestaciones ministeriales, que las vamos a comenzar a ver la próxima semana. Importante entonces, un solo espíritu, multitud de dones que dentro de un cuerpo dan la gloria a Dios para que Cristo sea conocido. Sigamos viviendo en el Espíritu. Una feliz semana para ti. Dios te bendiga. Qué gusto saludar y darle la bienvenida a todos y cada uno de los que ya están en sintonía, conectados con este tiempo de Conectado a la Iglesia en mi casa. A usted que está hoy listo, preparado, vamos a tener nuestro tiempo de ayuno
a partir de las 9 de la mañana en la Iglesia Manuel Cruzada Cristiana para bendecir al Señor y dar gracias porque el Señor ha sido bueno para con todos y cada uno de nosotros y su preciosa presencia es real en nuestras vidas y en nuestros corazones. Le recordamos que puede asistir con toda su familia en nuestro tiempo de ayuno, traiga sus peticiones y oremos juntos y levantemos nuestra voz al Señor. El día de mañana tendremos nuestro servicio presencial en la Iglesia Manuel Cruzada Cristiana. Venga también, asista, participe y permitámosle al Espíritu de Dios que bendiga, levante y fortalezca siempre nuestras vidas y nuestros corazones. Que la preciosa presencia del Señor sea con todos y cada uno de nosotros. Gracias a usted que se conecta, participa, que es parte de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios está trayendo a nuestras vidas y corazones. Le invito para que podamos presentar este tiempo en las preciosas manos del Señor y dar gracias a Dios porque Él es el que nos tiene aquí con paz y con bien, con misericordia y con bondad. Levante su voz conmigo y podamos decirle: Padre, aquí están nuestras vidas y nuestros corazones. Gracias por todo lo que tú has hecho. Gracias, Señor, porque te has mostrado con favor y con misericordia para nuestras vidas y para nuestros corazones. Señor, entregamos este tiempo en tus preciosas manos y pedimos que una gracia especial y sobrenatural sea sobre nuestras vidas y nuestros corazones. Padre, ayúdanos en medio de este tiempo. Señor, deseamos ser usados por ti, pero también deseamos ser guiados, dirigidos por tu preciosa mano, que tú, Señor, sabemos que vas delante de nosotros abriendo caminos para nuestras vidas y nuestros corazones. Reconocemos, Señor, que hoy te necesitamos más que ayer, que te necesitamos en nuestras vidas y que lo que tú harás en nosotros será algo nuevo, especial y sobrenatural. Bendecimos, Señor, este tiempo y creemos en los milagros preciosos que tú haces, en lo sobrenatural que tú actúas en nuestra vida y en nuestro corazón. Padre, gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de acercarnos al trono de tu gracia y reconocer que tú eres bueno, que eres fiel, que eres justo, perdonador, que eres maravilloso. Gracias, Señor, porque en todas las cosas tu gracia preciosa ha estado ahí para fortalecernos y llenarnos con más de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal si usted me acompaña y exaltamos el nombre de Dios y levantamos nuestra voz y glorificamos a Dios, porque en todas las cosas el Señor es bueno, es maravilloso, porque Dios obra. Diga conmigo así: quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto de su amor, tomaste mi lugar, cargaste tu vida hacia mí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro lo que hiciste en mí. Hiciste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de majestad, gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es,
perfecto de su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Podemos decir, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Gracia sublime, perfecto de su amor, tomaste mi lugar, cambiaste tú mi cruz, vida diste ahí, y ahora libre soy. Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Señor, te agradecemos por lo que tú has hecho en nuestras vidas y en nuestros corazones. Señor, agradecidos estamos por lo bueno que tú has sido. Gracias te damos, Señor, porque tu preciosa sangre es la que ha librado nuestras vidas y nuestros corazones. Eres tú, Señor, el que nos ha traído de la muerte eterna a la vida, y por eso estamos agradecidos contigo. Te bendecimos en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué gusto poder conectar con usted en este tiempo, estar listos y dispuestos para que el Señor hable a nuestras vidas y corazones. Hoy tenemos una preciosa reflexión. Se titula La Iglesia Ideal. La Iglesia Ideal. Así que tome, apunte este título y vamos a ir a la poderosa palabra del Señor. Apóstol Rafael, qué gusto poder conectar con usted para recibir este tiempo de bendición en Conectados, la Iglesia en mi casa. Bueno, mis hermanos, buenos días. Dios los bendiga en esta hermosa mañana. Uno siempre se pregunta, y más en este tiempo, ¿cuál es la iglesia ideal? Cuando hay tantas iglesias, casi en cada cuadra hay una. En cada barrio hay 12, 15, 20 o más iglesias. En Colombia, ¿cuántas iglesias hay? Y entonces hay mucha publicidad. Ahora por las redes hay más. Y entonces a veces la gente se confunde. Algunos dicen la iglesia es una. Otros dicen la iglesia donde yo voy es la mejor, es la única. Las demás no. Y bueno, por ese motivo yo quiero en esta mañana, impulsado por esos pensamientos, y porque siempre a uno le preguntan, bueno hermano, ¿cuál es la iglesia ideal?
pues yo me remito a lo que la Biblia dice y quiero que en esta mañana me acompañen abriendo su Biblia en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Allí nació la iglesia primitiva, la primera iglesia, la iglesia de los Hechos de los Apóstoles, la iglesia modelo. De ahí vienen todas las iglesias. Entonces, si vamos a la fuente, podemos nosotros esta mañana experimentar una verdad bíblica, que es lo que nos interesa. Y segundo, poder salir de una vez de dudas. ¿Cuál fue el trabajo que Jesús hizo para formar la iglesia? Entonces, oremos que Dios nos dé entendimiento. Padre bueno, en esta mañana, gracias por darnos el privilegio de estudiar este tema que es tan bonito, tan agradable, tan necesario, tan oportuno. Ayúdanos, Señor bendito, para que la gloria tuya se manifieste con bendición en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Con su Biblia abierta en Hechos de los Apóstoles, podemos encontrar aquí la historia continuada del Evangelio de Lucas, y podemos encontrar que dice 1:1: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y ese primer tratado que está hablando aquí es el libro de Lucas. Lucas era un médico. Lucas era un hombre que se había convertido al cristianismo, era griego. Y él plasmó en el Evangelio de Lucas todo bien organizadito, como sucedieron los temas. Y a pesar de que él no fue uno de los discípulos directos de Jesús, Dios le dio la gracia, y yo creo que el Espíritu Santo, para dejar escritos estos dos preciosos libros, Lucas y Hechos, para dar a conocer lo que dice ahí. Comenzó a hacer y a enseñar lo que Jesús hizo. Y dice que hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. O sea que él hizo y enseñó hasta el momento que subió al cielo y envió el Espíritu Santo. Dice, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, está hablando de Juan el Bautista, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y dice el 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Por eso estamos esperando su segunda venida del cielo a la tierra. Por su iglesia. Ese es otro tema bonito. Bien, entonces aquí encontramos algunas cosas que son bien interesantes. Y para ir resumiendo, porque es bonito el tema, pero amplio, vemos que la iglesia inicial
que eran las iglesias de los discípulos de Jesús, tenía un buen grupo de personas ya y tenían unos propósitos específicos. Primero que todo, eran creyentes, creían, tenían una fe viva. Segundo, estaban unidos. Tercero, hacían oración. Cuarto, eran obedientes. Y quinto, esperaban la venida del Espíritu Santo para desarrollar todo el trabajo que el Señor Jesucristo les había prometido. Entonces la iglesia ideal es esa, la que tiene esas 5 características, que tiene fe, primero, que es un grupo de personas unido, que hacen oración, que son obedientes y que esperan la llenura y la plenitud del Espíritu Santo para desarrollar el trabajo. Entonces vemos que en los 3 primeros siglos los cristianos fueron perseguidos más que cualquier otro grupo religioso. La historia cuenta que fueron vistos como demasiado exclusivos, demasiado estrechos de mente y una amenaza para el orden social debido a que se negaron a honrar a otros dioses y al emperador de turno. Entonces, hay una pregunta que puede surgir en nosotros en este tiempo. ¿Por qué alguien se convertiría en cristiano si los cristianos eran vistos como ofensivos y eran excluidos de los círculos de influencia y de los negocios y a menudo eran ejecutados, encarcelados, lastimados, maltratados? Entonces, ¿por qué motivo la gente tenía que convertirse al cristianismo? Ese fue uno de los grandes temas de un escritor que se llama Larry Hurtado y que explora en 2 libros. Un libro de ellos se llama ¿Por qué razón alguien se convirtió en cristiano en los primeros 3 siglos? Es un libro de pregunta. Y el otro libro dice Destructor de los dioses. 2 puntos, el cristianismo en el mundo antiguo. Una razón principal, explica este escritor Larry Hurtado, fue que la iglesia cristiana era un proyecto social único. Antes ellos no tenían ni fe, ni una sola fe porque creían en muchos dioses, ni tenían unidad porque vivían peleando, y quizás hacían oraciones pero muy pasivas. No había obediencia y menos esperar la llenura del Espíritu Santo. Entonces esas 5 características decían que ese grupo de hombres y mujeres fueran diferentes. Era encontrarse, en una palabra, en una contracultura que era ofensiva, pero a su vez atractiva para muchos. Pero ¿por qué hacía tan diferente la comunidad cristiana a los demás? ¿Sabe por qué? Porque había una nueva identidad. Entonces el escritor de estos libros señala que la base de este inusual proyecto social fue la identidad religiosa única de los cristianos. Es decir, todos ellos pensaban igual, creían igual, estaban unidos, oraban igual y todo lo tenían en común. Por eso es que usted ve más adelante, versículo 14 del capítulo 1 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y comenzó a predicar. Aquel que lo había negado. Ahí estaba María, la madre de Jesús, los hermanos de Jesús y las hermanas de Jesús y todas las mujeres que seguían a Jesús. Y los discípulos, que eran 11.
Y ya habían ganado a cuántos más, porque según eso habían 120 personas ya, según lo que dice este versículo. Bien, entonces la iglesia comenzó a desarrollarse, porque era el propósito de Jesús, una iglesia ideal con esas 5 características que ya les dije. Pero además de esto, quiero que entendamos lo siguiente. Escuchen. El cristianismo de ese momento afirmó radicalmente que la fe en Jesucristo se convirtió en la nueva y más profunda identidad, mientras que al mismo tiempo no descartaba ni borraba las razas, la clase social o el género, hombres o mujeres, fueran iguales. Hoy podemos decirlo de la misma forma, y esa es la iglesia ideal, que no tiene ni raza, ni clase social, ni género. Y escuche, yo le pregunto, antes de usted y yo nacer en el cristianismo, en la religión que usted venga, éramos simplemente participantes de una identidad étnica o nacional. Si éramos de esta ciudad o de esta tribu, de esta nación, adorábamos a los dioses de esa ciudad, de esa tribu, de ese pueblo. Eso sucedía allá también. Entonces, nuestra religión nacida, básicamente asignada de antemano, pero el cristianismo introdujo el pensamiento humano, el concepto de que cada uno elige, independientemente de su raza, cultura o clase social. Interesante, ¿cierto? Entonces, en nuestra relación con Cristo nos ponía a pensar. Y eso es lo que me pasó a mí. Eso significaba para muchos un escándalo en la sociedad romana de la época y de la actual también, el catolicismo, que todos los cristianos decían, bueno, pero algunos eran esclavos, otros eran libres, tenían alguna alcurnia sin importar su raza y nacionalidad, pero ahora somos iguales en Cristo. Él nos unió, hombres, mujeres, pobres, ricos, educados o sin formación cultural o educativa. Bueno, entonces encontramos en la iglesia primitiva 5 rangos únicos. Y yo quiero que usted la tenga en cuenta y tome nota, porque esto es interesante. El primer rango es que la iglesia primitiva era multirracial y experimentó una unidad sorprendente a través de las fronteras étnicas. Y mira la decisión del liderazgo de la iglesia de Antioquía como un ejemplo. En Hechos 13, caminando más adelante, podemos encontrar la multiculturalidad que había allá. A lo largo del libro de Hechos, vemos una notable unidad entre personas de diferentes razas. En el capítulo 2 de Efesios, es testimonio de la importancia de la reconciliación racial como fruto del evangelio entre los cristianos. Fue una trascendencia impresionante. La segunda cosa que debemos de tener en cuenta, segundo rasgo, es que la iglesia primitiva era una comunidad de perdón y reconciliación. Hoy también es así. Se enseña el perdón y la reconciliación. Ese es el corazón de la enseñanza bíblica que Jesús nos dejó. El perdón y la reconciliación. Usted es perdonado, recibe el perdón y perdona a otros. Y usted se reconcilia con Dios y con los demás, con su familia, con qué sé yo. Entonces, como ya hemos dicho, los cristianos fueron a menudo excluidos y criticados, ¿cierto? Pero también fueron activamente perseguidos, encarcelados, atacados y en muchos casos asesinados. Aún todavía. Sin embargo, los cristianos enseñaron el perdón. Y es la única corriente bíblica existente en el mundo, con raíces bíblicas, que habla del perdón. Los demás es venganza, odio. Lo mato, me mata, uno sobra, etc. El cristianismo siempre habla de perdón y de reconciliación, pero poniendo a Dios como ejemplo.
Entonces retuvieron eso, represalias contra los oponentes de esa época y actual. Era inaudito que una cultura de vergüenza y honor en la que se esperaba venganza, los cristianos no ridiculizaban ni se burlaban de sus oponentes y mucho menos respondían con violencia ni con armas. Las armas de los cristianos simplemente fueron y seguirán siendo la oración, la fe, el poder sobrenatural de Dios, porque las armas de los cristianos no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir su fortaleza. Él pelea por nosotros. Usted y yo no tenemos que pelear con nadie, por favor. Ahí vemos la historia bíblica, la iglesia ideal. Un tercer rango único que esta iglesia tiene es que era famosa por su hospitalidad con los pobres y con los que sufren. Y hoy también es así, y debe ser así. Y usted y yo debemos aprender eso. Aunque se esperaba que cada familia o tribu cuidara de sus pobres, la ayuda indiscriminada de los cristianos a todos los pobres, incluso de otras razas y religiones, como se enseña en la parábola de Jesús, cuando habló del buen samaritano. Eso fue trascendente en el capítulo 10 de Lucas, precisamente. Fue sin precedentes. Entonces, durante las plagas urbanas, que se llaman, los cristianos no huyeron de las ciudades, sino que se quedaron y cuidaron a los enfermos y moribundos de todos los grupos, a menudo a costa de sus propias vidas. Ahí tenemos el ejemplo de la pandemia. Eso a veces no se cuenta. Pero la iglesia cristiana en el mundo entero hizo una tarea de hospitalidad impresionante con los pobres y con los que sufrieron o sufrimos el COVID y las huérfanos y las viudas que quedaron. Eso de pronto no se nota, pero la iglesia de esa época tuvo, cuando había una crisis, alguna circunstancia, una plaga urbana, ayuda. Hoy también, y la iglesia siempre será así. Un cuarto rango que podemos entender es que la iglesia es una comunidad comprometida con una vida santa. No era simplemente que los cristianos se pusieran al aborto. El aborto era peligroso en ese tiempo y relativamente raro. Hoy estamos luchando por eso. Y estamos luchando por la exposición infantil. Los niños no deseados eran literalmente arrojados a los montones de basura para morir o ser llevados por los comerciantes de la esclavitud y a la prostitución en esa época. Hoy es igual. La iglesia lucha por eso. Comprometer completamente la comunidad a vivir una vida de santidad. Los cristianos salvaron y seguimos salvando muchas vidas de niños y se los llevaba para ayudarlos a vivir y a ser personas de bien, y muchos hombres y mujeres que después predicaron el evangelio después de la iglesia primitiva fueron cuidados por la iglesia de la época en los diferentes lugares. Hoy también es así. ¿Cómo le parece? Y un quinto rango era una contracultura sexual. Y por eso es que usted hoy escucha y lee y entiende que se enseña la vida de matrimonio, la vida de familia, las relaciones sanas dentro de la iglesia. Eso fue aprendido allá. La cultura romana insistió en que las mujeres casadas de estatus social alto se abstuvieran de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, pero se esperaba que los hombres, incluso los hombres casados de la época, tuvieran relaciones sexuales con personas más bajas en la escala social, esclavos, prostitutas, niñas, etc. Eso era la cultura romana. El cristianismo lucha y luchó desde esa época por eso. Eso no solo estaba permitido, sino que se consideraba inevitable para la cultura de ellos. Eso se debió en parte a que el sexo era una cultura siempre y se considera una expresión de estatus social. Entonces el sexo se veía principalmente como un simple apetito físico que era irresistible para esos grandes hombres, ya fuera con dinero o con armas o por posición social.
En la vida cristiana no es así. Las relaciones sexuales y las normas de los cristianos son diferentes. La iglesia prohibió cualquier tipo de intimidad sexual fuera del matrimonio heterosexual. Tristemente hoy se burlan muchos y los mismos gobernantes de turno promueven la promiscuidad, lo antibíblico. Y hoy estamos luchando con eso. ¿Sí? Entonces note usted que esas 5 características que tenía la iglesia ideal, la iglesia primitiva, esas 5 cosas que les dije que son rasgos únicos y vienen de allá, de la iglesia primitiva. Cuando uno lee toda la historia y uno entiende un poquitico más, uno dice, wow. Entonces el cristianismo ve el sexo no como un apetito, sino como una forma de entregarse completamente a otro y hacerlo, imitar y conectar con el Dios que se entregó en Cristo, respetando los principios bíblicos. Por eso se habla mucho de esto. Ahora, yo quiero que usted entienda también una cosita, y es que de pronto la pregunta que usted tiene hoy dice, bueno, pero ¿por qué hay tantas iglesias? Sí, vea, las principales ramas del cristianismo que nacieron después de la iglesia ideal se basaron en varias cosas, pero hubo unas divisiones enormes y hoy por hoy usted conoce algo que se llama el protestantismo. Es una de las ramas del cristianismo más importantes, con más de 1.000 millones de seguidores en todo el mundo. Y nace en el siglo XVI. ¿Cuántos años habían pasado? 1.600 años. Cuando Martín Lutero considerado hoy como padre del protestantismo, pues él fue quien oficialmente se desmarcó de la Iglesia Católica en 1517. Entonces, vemos que los que se llaman protestantes o nos llaman protestantes, somos una gama inmensa de hombres y mujeres porque venimos nosotros de allá. Y se aceptan el bautismo y la cena del Señor como sacramentos, no más. Desconociendo la autoridad del Papa Romano, pues solo reconocemos a Cristo como líder de la Iglesia, la Biblia como el único texto de enseñanza de Dios. Nos oponemos a las indulgencias, por lo que creemos que la salvación depende de la fe y no de las obras que se hagan. No creemos en purgatorio, ni sacrificios de misas, ni en la intercesión de santos difuntos, etc. No se permiten uso de figuras o imágenes religiosas por su extensión en el mundo. La iglesia primitiva tampoco lo tuvo. ¿Cómo le parece? Dentro de ellas hay otros más influyentes, los pentecostales y los no pentecostales, los anabautistas, los que son extremistas en enseñanza exclusiva de la Biblia, extendiéndose en todo el mundo dependiendo de su cultura. Hay unitarios, trinitarios, los que creen en el fuego del Espíritu, los que no. Hay testigos de Jehová, hay mormones, adventistas, hay reformados. Bueno, entonces es el primer gran grupo. Pero están también los ortodoxos. Los ortodoxos es una iglesia que se separó de la iglesia católica en el siglo XI. Y aunque mantienen muchas cosas similares a la iglesia católica, constituyen una comunidad de iglesias independientes, cada una gobernada por su propio obispo. Y esta rama del cristianismo surge de la separación definitiva de la iglesia cristiana al encontrarse diferencias y no aceptar las modificaciones de la iglesia romana que proponía. El nombre ortodoxo simboliza creencia recta. Para ellos hay muchas cosas que su credo original, como la procedencia del Espíritu Santo. Ellos niegan también el purgatorio, rechazan la concepción de la Virgen María y desconocer el concepto del pecado original que la iglesia romana adoptó. Los países con mayor presencia de este
cristianismo ortodoxo son Ucrania, Serbia, Bulgaria, Grecia y Rusia. Una de las diferencias más notorias con la iglesia romana es que en la iglesia ortodoxa se pueden ordenar hombres casados con una mujer de buena reputación. Otra rama es la católica. Esa rama de la iglesia católica fue formada en Europa occidental. Y tomaron, hicieron concilios y cosas, y tiene su centro en el Vaticano que reconoce al Papa como su autoridad suprema. Adoran a diferentes dioses, haciendo ritos, misas, rosarios. Adoran a tantos dioses que tienen más de 360 santos y se caracterizan por la importancia de adorar a la Virgen como la Madre de Dios, dicen ellos. Y la doctrina de la Iglesia Católica se ha basado en doctrinas y conceptos que no están presentes en la Biblia y que se transmiten mediante tradición romana de generación en generación, obligando prácticamente hasta bautizar a los niños, las indulgencias, las misas por muertos, los rosarios, la Eucaristía, el matrimonio de sus fieles, el celibato de sacerdotes y monas, etc. Y hay otro grupo, el cuarto, que es la Iglesia Anglicana. Se funda y se practica en Inglaterra y algunos lugares de Estados Unidos. Es una fraternidad amplia de 40 provincias autónomas de dependencia mutua que se define como la fe práctica y espíritu de la Iglesia, miembros de la conocida Comunión Anglicana, que son las iglesias que se encuentran en comunión con el arzobispo de Canterbury. Es una de las comuniones cristianas más numerosas del mundo. Se dice que tiene unos 98 millones de miembros. Entonces nosotros podemos entender hoy cuál es la iglesia ideal. Entonces, si vamos a Hechos de los Apóstoles, encontramos la respuesta. ¿Cuál es la iglesia ideal? Y podemos ver a través de la iglesia, de la lectura, que tenía algunas características bien especiales. Y le voy a dar de pronto respuestas a unas 5 preguntas. La primera, preguntará usted, mi hermano querido, ¿qué caracterizaba entonces la iglesia primitiva? Caracterizaba 4 cosas. Ya le dije las otras, pero le añado estas. Primero, tenían un corazón, un solo corazón y una sola alma. Se ganaba la simpatía del pueblo. Es decir, creían todos unánimes, unidos, armoniosos. El deseo de uno era el deseo de todos. Y se ganaban la simpatía del pueblo porque hablaban con uno y era como hablar con cualquiera y todos hablaban el mismo lenguaje. Todos los que habían creído vivían unidos, compartían todo cuando tenían según su necesidad de cada uno. Allá no había celos, nada de eso. Ni que esto es mío, no, todo es de todos. Ahora, característica otra, todos los días se reunían en el templo con entusiasmo y iban por las casas a repartir el pan, a orar, a visitar al hermano, una armonía impresionante. Entonces se reunían en el templo y por las casas, eso lo dice la Biblia. Yo no sé si usted lo ha leído, usted me dirá, pastor, ¿verdad? ¿Y dónde dice eso? Interesante. 2:46 dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Durante el día no cesaban de enseñar y proclamar a Jesús. Eran cristianos de verdad, no cristianos del domingo o de en semana. Otra pregunta, ¿cómo era la vida de la iglesia primitiva? Esa iglesia era muy diferente de la iglesia que Jesús había organizado. Enseñaba que Dios es un ser sin forma ni sustancia. Y esas personas perdieron el entendimiento del amor que Dios tiene por nosotros. No sabían que somos sus hijos ni comprendían el propósito de la vida. Claro que sí. Ellos vivían bajo esa gracia.
tenían un entendimiento enorme del amor de Dios. Y por eso era que se multiplicaban de esa manera tan bonita. Ahora, ¿cuál era la misión de esa iglesia? Era global. Dios llamó a la iglesia permitido para ser misionera. Ellos hicieron un trabajo local y luego se expandieron para compartir el evangelio con todo su entorno. Eso lo entendió el apóstol Pablo. Pero también hacia los confines de la tierra. Ese es nuestro llamado hasta hoy en día. Y otra pregunta, ¿cuál es la verdadera iglesia de Dios según la Biblia? Ahí, pues está conformada por aquellos que han recibido a Jesús como su Salvador. Somos el pueblo de Dios. Es descrita como columna y defensa de la verdad y tiene la misión de anunciar el evangelio a todo el mundo. Evangelio de salvación. Y no nos preocupemos, y yo le invito para que no nos preocupemos tanto por decir mi iglesia, nuestra iglesia, mi pastor, nuestro pastor. Si usted vive una vida de obediencia, de fidelidad, de santidad, de unidad, usted es parte de esa iglesia. Esté donde esté, llámese como se llame. Eso es lo de menos. Esperemos a que el Señor venga por su iglesia y ahí es donde nos damos cuenta. Ahora, termino con esto. ¿Cuáles son las 3 misiones encomendadas por el Padre Celestial a la iglesia? Una, llevar al Padre, llevar hacia el Padre a través de Jesucristo y Dios por el Espíritu Santo a toda la humanidad. Todo ser creado. Es el camino, no hay otro. A todos, sin discriminación de nada. Esa es la primera tarea. Por eso es que nosotros insistimos tanto en compartir el evangelio, invitar hermanos, ganemos uno más para Cristo, ayudémosle al que necesita, invitémoslo a la iglesia, oremos por él, visitémoslo, no lo dejemos que se enfríe, que no se le apague el fuego, sino siempre, bueno, amándolo, sirviéndole, honrándolo, visitándolo, llamándolo, enviándole mensajes que lo animen, que lo bendigan. Primero. Segundo, la otra misión es unir a todos los hermanos con Dios para vivir una vida de perdón, de comprensión, de paz, llenos de su amor y caminando en la verdad. Unirnos a todos. Como hijos de Dios, tenemos un solo Padre, un solo Jesús murió por todos, una sola sangre se derramó por amor a nosotros. Un solo Espíritu Santo. Eso no hay varios Espíritus Santos. Hay uno. Él nos une. Y una parte tercera como misión. Transformarnos y transformar en Él a muchas personas. Porque como dice Gálatas 2:20, porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que hago, lo hago por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Ah, qué bonito. Ahora, surgirá la pregunta en usted. Oye, ¿y cómo fueron los primeros cristianos? Mire, los primeros cristianos fueron en su mayoría judíos, que se convirtieron en el cristianismo. Por eso la raíz nuestra viene de allá. Jesús fue judío. Nació en un lugar judío. Y él cumplió toda la ley para que nosotros tuviéramos hoy la gracia de él. También se añadieron griegos y romanos, también adoptados por el amor de Dios, porque como Jesús murió por todos. Entonces al principio practicaron sus creencias sin conflictos, pero debido a la política romana religiosa fue que hubo las divisiones y los espacios para ir a diferentes lugares. Y hasta hoy, a raíz de la política romana, es que se siguen dividiendo las iglesias.
Oremos al Señor y aprendamos más. Léase Hechos de los Apóstoles detenidamente. Y podemos preguntarnos, Señor, ayúdanos para poder entender realmente cuál es esa iglesia preciosa por la cual Jesús vendrá un día. Esta mañana una hermana me preguntaba, ayer, pastor, últimamente está temblando más que antes. Han habido muchos temblores. El temblor de hace unos días, unos 8 días, 15 días quizá, aquí en Bogotá, fue terrible ese jueves. O miércoles, bueno. Tremendo. Nunca lo había sentido un temblor tan grande. Y me dice, pastor, ¿qué piensa usted de eso? Y yo creo que simplemente es otra forma. Yo lo digo así, a mi pensamiento humano. Otra de las grandes formas de Dios mostrar su amor para con nosotros. ¿Por qué? Porque sucedió y nos sacudió duro, ¿cierto? Y se sigue tocando la tierra. Para decir y enviar otro mensaje, fortalecernos, decir, oiga, yo no acabo el mundo todavía, pero arrepiéntase. Aprendamos a caminar en obediencia a Dios. Como la iglesia primitiva, la iglesia ideal. Vivían en fe, viven en armonía, en unidad, en oración y ruego, en obediencia y esperar. Nosotros esperamos que el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Preparémonos para eso, siendo fieles, muy fieles, que de esta mañana en adelante usted pueda decir, voy a ser más fiel, voy a creer más, voy a vivir más unido con mi hermana y mi hermano, voy a orar con más frecuencia, voy a obedecer con más firmeza y voy a esperar que el Señor venga por mí. Amén. Nuestro buen Dios y Padre, gracias por lo que podemos entender y gracias por lo que nos seguirás dando a entender poco a poco. Esta mañana oramos con gratitud, creyendo, bendito Dios, que nos amas con amor eterno, que nos has bendecido y que nos seguirás bendiciendo, y que el ejemplo de la iglesia primitiva, la iglesia ideal, es algo muy glorioso, que en la medida que lo podamos comprender y asimilar y poner en práctica, vamos a ser esa verdadera iglesia, parte de esa iglesia que soñó Jesús cuando dijo, y volveré por la iglesia, y Él vendrá pronto. Las señales ya están dadas. Somos esa iglesia del Señor que por la gracia permanece aquí en la tierra, pero que un día seremos arrebatados, seremos llevados al cielo por la eternidad. Y yo creo, Padre del cielo, que mi hermana y mi hermano que se está comunicando con nosotros en esta mañana, que está ahí conectado con Dios y con nosotros, será parte de ese arrebatamiento precioso. Pero mientras llegue ese día o esa noche, esa mañana, esa tarde, permítanos seguir siendo muy fieles, muy obedientes, muy llenos de fe y muy dispuestos a compartir esta divina verdad con tantas personas que todavía hacen falta para que conozcan a Jesús. Gracias, mi Rey, en esta mañana. Gracias, mi Jesús precioso. Gracias, Espíritu Santo, por hacernos entender estas verdades. Las atesoramos aquí en nuestro corazón y nos llenamos de más fe para creer que estamos caminando por el sendero del modelo de la iglesia ideal, la iglesia primitiva. El sueño del Padre con la guía del Espíritu Santo y por la obra perfecta de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Mi hermana, mi hermano querido, al ayuno, a deleitarnos ahí y a seguir creciendo. Mañana, domingo, tenemos cena. Así que asista a la cena
Asista el domingo tempranito. Lléguese antes de las 8, mi hermana, mi hermano, para que tengamos un tiempito de oración antes de las 8. Y para que nos gocemos en el Señor y podemos darle vía libre a lo que el Espíritu Santo Dios hará el próximo domingo, mañana. Bendito Dios, gracias. Amén. Dios les bendiga. Buenos días. Un abrazo. Damos gracias al Señor porque bendice nuestras vidas y nuestros corazones, porque trae su preciosa palabra a todos y cada uno de nosotros y podemos entender y comprender que cuando Dios habla a nuestras vidas es porque algo precioso y sobrenatural ocurre mientras buscamos su rostro y su preciosa presencia. Gracias a usted que ha estado conectado con nosotros en este tiempo, que bendice también al Señor y honra el nombre precioso de nuestro buen y amado Dios. Creemos que Dios en todas las cosas ha sido bueno y el Señor seguirá obrando de formas especiales en nuestras vidas. Mañana participe de la Cena del Señor en casa este domingo a partir de las 8 de la mañana en la Iglesia Emmanuel Cruzada Cristiana. Dios le bendiga. Gracias por haber estado conectado en este tiempo de Conectado, la Iglesia en mi casa. Donde hay 2 o 3 congregados, ahí está el Señor para traer libertad, sanidad y restauración. Bendiciones para todos. Gracias por participar de Conectados, la Iglesia en mi casa, porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo, dice el Señor. Conectados, la Iglesia en mi casa es un tiempo de refrigerio espiritual para nuestra vida, un momento para levantar nuestra voz al cielo, un tiempo para disfrutar en familia, un momento para creer. Conectado, la Iglesia en mi casa es posible gracias a la Iglesia Emmanuel Cruzada Cristiana e ICC Radio. Te invitamos a seguir las redes oficiales de nuestra emisora ICC Radio. En Facebook sigue nuestro fanpage como ICC Radio. Dale me gusta y habilita la opción ver primero. Búscanos en Twitter e Instagram como @ICC Radio. Nos vemos en nuestra próxima transmisión en vivo.